Buenas tardes, mi nombre es Jaime Michael Rodríguez y vamos a hablar sobre la adaptación y resiliencia a la sociedad comunal para la comunidad de Vistahermosa. El conflicto armado en Colombia ha tenido muchos matices y una durabilidad aproximadamente de 50 años. Este técnicamente inició por tintes políticos y procesos bipartidistas de los cuales generaban hegemonía y poder referente a los territorios. Detonantes históricos como el Bogotazo generó que se diera más, se aunara más el tema del conflicto armado en Colombia. Sin embargo, era un tema consecutivo y concurrente en la nación. Esto sumado a que el Estado no tenía una presencia hegemónica en el territorio nacional, obligando a que el campesinado y la población en común no tuvieran una cobertura real de permitió que surgieran grupos armados y personas que supuestamente protegían el sector. Los chusmeros, que seguían a la gente que robaba gallinas y tenía temas de parcelas y terrenos, llegaron a ser tan conocidos como los muchachos para proteger la nación y proteger sus territorios en la zona urbana del país, donde el gobierno no llegaba. Estos famosos bandoleros empezaron a conformarse como grupos armados que ya fueron militarizándose, fueron armándose durante el proceso de conflicto armado que ya habíamos hablado de más de 50 años, con un detonante determinante en su participación en la comunidad, que fue el narcotráfico. El narcotráfico incrementó rutas, incrementó nuevas actividades económicas y permitió que se militarizaran y que se armaran los grupos armados que tomaron un poder hegemónico y dieron una determinante acción durante el país. Esto, lamentablemente, llegó al desplazamiento. El desplazamiento de la población es un tema de grave situación humanitaria que a raíz de estas famosas personas de grupos armados y del conflicto interno en Colombia ha obligado a que muchas personas como la población de Vistahermosa tengan que salir de su lugar de refugio para llegar a un punto de atención o llegar a una situación donde sean aceptados y reconocidos como víctimas. Para hablar de la normatividad para la reparación de víctimas de forma integral, hay que reconocer la Ley 1448/2011, la cual reconoce a las víctimas como tales y busca que establecer las diferencias y beneficios entre víctimas de conflicto armado, dando la posibilidad que se les reconozca, tengan la justicia referente a la reparación y garanticen la no repetición. Se tiene que, primero que todo, como se ve en el artículo 3 de esta ley, hablar del reconocimiento de condición de víctimas, dignificando y no victimizando nuevamente en el término de las víctimas. Por eso se crean equipos de un enfoque psicosocial para la atención. ¿Quiénes son los beneficiarios? Como ya decíamos, que son víctimas de personas que están en el conflicto armado, siempre deben corroborar algunos criterios de atención, que reconocer, por ejemplo, que el daño fue causado o ocurrido a partir de una fecha determinada, que es la ley anterior a esta, que sí fueron víctimas de infracciones y violencias, y sí o sí tienen que haber tenido temas como ustedes en la población de Vistahermosa, que fueron víctimas de hechos colectivos con afección individual del conflicto armado en Colombia. Las componentes de reparación los vamos a ver más adelante, pero técnicamente son 5 que permiten que la víctima tenga una restitución de su vulneración dentro de territorios como social, integral y monetario para su beneficio personal y comunitario. Si reconocemos el individuo como víctima, permitemos que reconocer a la comunidad como un eje victimizado para ser reconocido dentro del conflicto armado y sus beneficios desde el umbral de la ley 1448 del 2011. Que sintetizando la ley para hacer un tema más sencillo, es una ley que permite entrar en un estado de una normatividad que nos dice hasta dónde podemos llegar, qué podemos alcanzar y qué vamos a lograr con este tema. En esta situación se crea el Plan Nacional de Atención y Reparación a Víctimas. Esta tiene una característica que son medidas esenciales y medidas de rehabilitación.
Las medidas asistenciales son netamente de atención primaria y atención de salud, de atención de otros términos, y las medidas de rehabilitación es para mejorar la calidad de vida, resocializar y generar el proceso de resiliencia. Todo este paquetico forma el plan estrella que se llama la PAPSIVI. Este es el Plan de Atención Nacional de Reparación a Víctimas. Este, en su medida, tiene una atención integral en salud, centrada en afecciones de salud pública, salud mental y salud física de las personas afectadas. Y tenemos la atención psicosocial, que es el segundo enfoque, que es la entrar a trabajar con la comunidad, como decíamos, como individuos y como comunidad, para que socialicen y resiliencien el tema del conflicto armado durante la reparación y que se dignifiquen y se tomen en cuenta sus caracteres sin ser nuevamente victimizados. Todos los actores en el proceso de atención integral, todo lo que conlleva el sistema de seguridad y salud, ICBF, todos los medios institucionales que son transversales, que son fáciles de manejar, que son fáciles de alcanzar. Todo este paquete está integrado en la PAPSIVI. La PAPSIVI cuenta equipo como nosotros, que es un equipo psicosocial que tiene la proximidad y la cercanía, reconociendo a un individuo como cabeza, a veces en algunas comunidades, como en el caso de la comunidad de Vista Hermosa, para que podamos tener acceso a ustedes, a ellos. En este caso, vamos a entender como individuos el proceso de caracterización, entendiendo cómo se debe atender, entendiendo, reconociéndolos como víctimas y tratándolas como tales sin victimizar sus hechos. Esto netamente es la atención psicosocial, y la atención en salud tiene unos protocolos de atención integral con un enfoque psicosocial. Van de la mano, van unidos para un proceso integral en la atención que atiende asistencia en salud, rehabilitación física y mental, promoción de salud, promoción y prevención en salud. Eso es importante para el proceso de gestación, mujeres que fueron en proceso de desplazamiento, en el caso de Vista Hermosa, en gestación, o que son madres de menores de niños de 5 años, tienen que tener su atención, su vacunación, y mayores de 60 años para prevenir enfermedades como neumococo, como influenza. E individuales, como reconocerlos como víctimas, familiares, que la familia es un núcleo integral de la sociedad y forma parte integral de la comunidad. Al hablar de las atenciones que se van a hacer, es necesario reconocer la ruta psicosocial. La ruta psicosocial inicia con la declaración de que yo soy victimizado, que ustedes son victimizados. Si la reconoció, se acabó la ruta. Si iniciamos, si vemos acá hablamos de que si hay un proceso de victimización, se establece en qué rango están en familias independientes como trabajadores. Luego pasa a hacer un proceso de atención humanitaria en su primer caso, y luego el proceso de atención de víctimas. Las acciones siempre se tienen que clasificar y reconocer a las personas, como dice el artículo 3 de la norma 1448, como víctimas. Que son víctimas, en qué grado de victimización están, si fueron o no hechos de violencias, las violencias físicas, violencias psicológicas, violencias sexuales. Dependiendo de ese tipo de valoración, empezamos a hacer la transición a las orientaciones o las remisiones para la identificación de lo que se necesite. Si es menor de edad, para la educación; si es si son bloques familiares, medicina familiar, reunificación, identificación. Ese es el proceso de atención. Este proceso de atención a víctimas, cuando son de inmediata situación, se mira y se evalúa si se necesita atención clínica o atención psicológica. Hablamos de los primeros auxilios psicológicos. El primer acercamiento que tenemos con ustedes como comunidad es evaluar y es entender qué problemas han tenido y qué alcance de detección tienen su situación psicológica en su comunidad. No estamos pidiendo que haya un perdón inmediato, pero sí estamos solicitando que nos permitan acceder a ustedes para entender a qué guión de trabajo vamos a manejar con ustedes. Llegamos al paso 2, que evaluamos lo que hablábamos de las situaciones físicas, emocionales, psicológicas o violencias, que ellas tienen un enfoque diferencial: física, salud, emocional, los primeros auxilios psicológicos, y con el equipo psicosocial, y violencias sexuales, la ruta de atención para los pacientes, para personas con situaciones de violencias sexuales. Las características de las personas en atención de víctimas de conflicto armado y restitución de tierras
inherentemente son procesos de resiliencia y reconciliación con ellos mismos para autonomía o subir la autoestima. Porque, por ejemplo, no se puede determinar la violencia sexual de inmediato cuando hay un desplazamiento en ese caso. Entonces se hace un equipo psicosocial que se enfoca en representar las situaciones de violencia psicosocial. Se determina cuántos años tienen las personas, qué orientación sexual tienen, si ustedes como comunidad de Vista Hermosa, el grupo étnico que pertenece, si hay un proceso de discapacidad, todo eso se diferencia en un enfoque diferencial. De ahí, ya cuando se hace la división entre ustedes, entre las características, se hace una remisión. Esa remisión se hace hacia el departamento, lo que les decía anteriormente. Si encontramos menores de 5 años, tenemos que hablar con salud pública y coordinamos procesos de vacunación, remisión para atención a víctimas en situación de familias, si hay que hacer proceso de búsqueda, se puede hacer esa búsqueda de personas desaparecidas, en el proceso se hace la remisión o se habla con las personas encargadas y se hace la remisión de acuerdo a lo que se necesite según el caso. Se establecen rutas, la ruta de salud mental, la ruta de convivencia y la ruta de atención. Todos asumiendo con ustedes que tenemos unas reglas propias de ustedes como comunidad, pero orientadas desde la perspectiva profesional del PAPSI. En el caso ya netamente de eso, de la salud, cuando hablamos de salud, hablamos de que se necesita o no la atención en salud. Iniciamos. ¿Hay riesgo? Sí, de hospitalización, se remite y se hace un aseguramiento. Cuando ustedes llegan a nosotros, tenemos que hacer sí una caracterización que es como una encuesta sobre el tema para determinar si están en un régimen de salud. Si no están en un régimen de salud, hacemos el proceso de aseguramiento para orientarnos a las rutas de atención en salud. Si se identifican el tipo de consulta, se pasa a la intervención oportuna si hay situación clínica, consulta externa, que es el médico general o de ambulancia o ambulatoria, si es un procedimiento de limpiezas o algo así. De ahí pasamos a un tratamiento oportuno de las especificidades de las violencias, lo que hablábamos de las violencias sexuales, violencias de género, violencias físicas, se determina y se evalúa. Cuando hay un riesgo, si notamos acá, hay una pestañita acá que nos identifica la urgencia. Si lamentablemente hay un proceso de muerte durante la atención psicosocial en la ruta, se hace la necropsia y se determina la causa de muerte y se genera su acta de función y para que sean reconocidos como víctimas fatales del conflicto armado. Y si no, hablamos de un triage, la consulta general se notifica si hay un proceso de epidemiología o acción sectorial, si hay virus, si hay proceso de cólera, si hay dengue, todo eso lo hacemos bajo procesos y se certifica en sistemas como Civigila. Ya vamos a este paso. El seguimiento, cuando no hay un riesgo, se debe hacer un equipo, que es el equipo de nosotros, que se determina el seguimiento interdisciplinario, que es el que se encarga de hacer el seguimiento para evitar que no hayan posibles brotes. Todo esto está enmarcado en una articulación intersectorial. ¿Qué es intersectorial? Que hay muchos entes, bienestar familiar, Secretaría de Salud en este casos, los departamentos o alcaldías, las gobernaciones, todos estamos en un equipo trabajando para que todo se forme y se contribuya. Cuando hablamos de prevención y promoción, como hablamos anteriormente, hablamos de la educación y de prevención de las violencias. ¿Qué hablamos de prevención en violencias? Hablamos de prevención en violencias, un ejemplo, grosso modo, que es el tema de género. Venimos de un ámbito de que hay una parte de las parejas que son golpeadoras o no. Entonces se va a entender cuándo hay acoso, cuándo hay violencia, qué tipos de violencia, hasta dónde tenemos los derechos como persona y como género en solicitar quién tengo derechos y aprender a reclamarlos. Esto se reconoce y se rehabilita de una forma individual con hechos colectivos para una acción comunal. O sea, a mí me educan a la comunidad, a mi comunidad, y eso genera un impacto, un efecto que nos va a funcionar muchísimo. Los componentes de la reparación integral son necesariamente enmarcados en la ley 1448, que es la indemnización por vía administrativa. El gobierno hace una compensación económica referente al
a la victimización que han hecho, que han tenido las víctimas, y según el daño causado, se cuantifica, se evalúa qué tanto daño tuvo y referente al daño que se van pasando a generar una cantidad económica o un rubro determinado para saber hasta dónde se puede pagar. Unas rehabilitaciones, hablamos de los equipos, por ejemplo, los equipos de garantizar que mis condiciones a mí me dejan como yo estaba, mis condiciones físicas, mi espacio, vamos a recuperar mi casa, mis tierras, todo ese tipo de cosas, se encamina a eso. Y eso tiene que ser en apoyo a la mano con los equipos psicosociales, quienes son los que nos guían, nos llevan de la mano para empezar a entender y a perdonar, olvidar y a socializar nuestra experiencia sin que nos haga daño. Esto tiene un tema de satisfacción. Esto dice que la dignidad de las víctimas debe ser intachable, tiene que ser lineal. No nos permite hablar tranquilamente de lo que nos ocurrió sin ser eh, sin ser no víctimas, sino sin ser juzgadas por lo que nos ocurrió. Tener la claridad y la tranquilidad mental de que podemos hablar del tema sin ser juzgados, sin ser diana o ser señalados de que fue culpa de nosotros ni eso como víctimas. No, tenemos la satisfacción de que podemos hablar del tema y tenemos la gratificación de que el equipo psicosocial ha trabajado duro con nosotros. Es importante reconocer que los componentes de la reparación integral tienen un tema de garantías de no repetición. El Estado tiene que garantizarnos que no va a volver a pasar hechos que victimicen a la población victimizada. O sea, que no lo repitan. Si digamos a ustedes como población de Vista Hermosa los tuvieron que volver a un punto, el Estado tiene que garantizarme que no va a volver a ocurrir, que me van a volver a sacar de mis tierras, que vamos a sufrir las pérdidas de los familiares que perdimos, que no vamos a tener los conflictos que tuvimos, porque ya el Estado tiene que habernos garantizado velar por la calidad de la vida de nosotros. La restitución va de la mano con la indemnización administrativa, es un tema de perdón público de la acción pública y del Estado para pedir perdón en el caso que sea necesario y establecer que la calidad de vida y el derecho de ustedes como vida a través de los hechos tienen que ir con sus derechos y fortaleciendo, reconociendo que tienen deberes. Tenemos que volver a las víctimas en su situación, como lo hablábamos con las garantías de no repetición, volver a las víctimas que no les repitan y que tengan una calidad de vida mejor. No es la misma cosa que vengamos a nosotros acá a vivir a Vista Hermosa y que volvamos a nuestros territorios y que vuelvan y ocupen y tengamos que, si mi casa estaba, vuelvo a mi casa. Es importante tener eso y tener muy claro lo que es la ley 1448. Los retos para la paz involucran la mejor calidad de vida de parte del Estado y los hechos gubernamentales. Todas las personas que están trabajando a la mano con nosotros permiten que tengamos una mejor calidad de vida para las comunidades, permite que todos que trabajemos para la paz, que nuestro discurso y nuestro tema argumentativo permitan que las demás personas conozcan de nuestros temas y fortalezcamos la socialización de que estamos en un conflicto armado, que todas y todos hemos sido víctimas de alguna forma directa o indirectamente. Los retos en sí son del Estado y de la comunidad y debemos trabajar de la mano, viendo cómo podemos ser parte fundamental de la cadena o un eslabón de la cadena para beneficio de la comunidad. Muchísimas gracias, espero que les haya quedado muy claro y recuerden que este es Jaime Michael Rodríguez, que está para ustedes para ayudarles.